Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Si es la primera vez que te pasas por este humilde rincón de internet, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es y en este canal nos dedicamos a desgranar todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, las redes sociales y por supuesto, las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos de lleno en un acontecimiento que ha dejado a todos con la boca abierta, un suceso que ha revolucionado las redes y, para ser sinceros, a nosotros mismos. El título lo dice todo, el regalo de cumpleaños de Hande para Kerem sorprendió a todos. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, y de lo que aparentemente fue una celebración de cumpleaños que se salió de todos los esquemas. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama y las sorpresas, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, te invito a que le des al botón de suscribir que ves por ahí abajo y actives la campanita de notificaciones. Así, asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y por supuesto mucho entretenimiento. Créeme, no querrás quedarte fuera de esta conversación. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia del regalo de cumpleaños de Hande para Kerem ha explotado como una bomba en las redes sociales. Y cuando decimos que sorprendió a todos, no estamos exagerando. Han sido días de especulaciones, de teorías locas y de un sinfín de reacciones que van desde la admiración hasta la incredulidad. ¿Qué habrá sido ese regalo que ha desatado tal revuelo? ¿Será algo material, una experiencia, o quizás, algo mucho más profundo? Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos recordar la historia de Hande y Kerem. Ambos saltaron a la fama y a la vez a nuestros corazones, gracias a su participación en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable, y como suele suceder con las parejas que cautivan al público, los rumores de que su romance trascendía la ficción no tardaron en aparecer. Al principio ambos lo negaron, o al menos mantuvieron un perfil bajo. Pero el tiempo y las innumerables fotos y vídeos que sus seguidores recopilaban, terminaron por confirmar lo que muchos esperaban, su relación era real. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas del momento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus seguidores los adoraban y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. El público se enamoró de su complicidad, de la forma en que se miraban, de los pequeños gestos de cariño que dejaban entrever. Eran la pareja perfecta, o al menos así se proyectaban. Sin embargo, como en toda historia de amor pública, también hubo altibajos. Hubo momentos de separación, de reconciliación, de rumores de crisis. Y cada uno de estos capítulos era recibido con gran interés por sus fans. La vida privada de las celebridades siempre genera morbo, pero en el caso de Hande y Kerem, era algo más que morbo, era un genuino cariño y deseo de verlos felices juntos. Y es en este contexto de altibajos, de atención constante, y de un público profundamente invertido en su relación, que llegamos al cumpleaños de Kerem. Las expectativas estaban por las nubes. ¿Qué le regalaría a Hande? Se imaginaban desde viajes exóticos hasta costosos objetos de lujo. Pero lo que Hande le regaló, según las filtraciones y las reacciones, fue algo que nadie vio venir. Los primeros indicios de que algo grande había sucedido aparecieron en las redes sociales. No fueron las publicaciones directas de Hande o Kerem, sino más bien, comentarios, historias compartidas por amigos en común, y luego, las reacciones de los propios protagonistas. Se empezó a hablar de una sorpresa preparada con mucha antelación, algo que requirió logística, planificación y sobre todo, un profundo conocimiento de lo que Kerem podría desear o necesitar. Los rumores iniciales apuntaban a que Hande había organizado un evento íntimo, una fiesta sorpresa. Pero la sorpresa fue mucho más allá. Se dice, y esto es lo que ha desatado la polémica y la admiración, que Hande no solo organizó una fiesta, sino que también le regaló a Kerem algo que tenía un valor sentimental y práctico inmenso. ¿Y qué podría ser algo así? Aquí es donde entramos en terreno de la especulación más jugosa. Algunas fuentes cercanas, que prefieren mantener el anonimato, han insinuado que el regalo está relacionado con la pasión de Kerem por algo en particular. Se sabe que Kerem es un apasionado de las motocicletas, y muchos pensaron que podría ser una moto de colección, o una experiencia de conducción extrema.
Pero esto, si bien sería un gran regalo, no explicaría la magnitud de la sorpresa. Oh. Tras teorías apuntaban a algo relacionado con su carrera actoral. Quizás un proyecto que él siempre había soñado con realizar, o una inversión en su futuro profesional. Pero, de nuevo, ¿eso justifica la sorpresa generalizada? La clave, según los susurros que circulan, está en que Ande no solo le dio algo a Kerem, sino que le dio algo asterisco para asterisco Kerem, algo que él mismo no se habría dado por sentado, o que quizás había estado deseando en silencio. Y aquí es donde él sorprendió a todos, cobra un significado especial. No se trata solo de un regalo material, sino de un gesto que demuestra una conexión profunda, una comprensión íntima de sus deseos más allá de lo superficial. Lo que más ha impactado es la discreción con la que Ande planeó todo. A pesar de ser una figura pública rodeada de paparazzis y seguidores, logró mantener en secreto un regalo tan significativo. Esto habla de su astucia y de su determinación para hacer de ese cumpleaños un momento inolvidable para Kerem. Ahora, analicemos las posibles reacciones. Si el regalo fue algo muy personal, algo que Kerem realmente deseaba pero que por alguna razón no se había atrevido a pedir o a conseguir, esto habría generado una profunda gratitud y emoción en él. Y es precisamente esa emoción, reflejada en las pocas imágenes y comentarios que han salido a la luz, lo que ha contagiado al público. Se dice que Kerem quedó visiblemente emocionado. Hay testigos que afirman haberlo visto conmovido hasta las lágrimas, algo poco común en él, conocido por su carácter a veces reservado. Y cuando una persona que proyecta tanta seguridad y temple se muestra tan vulnerable y agradecido, es natural que el público conecte con esa emoción. Pero, ¿cuál es el impacto de este evento en su relación? Un regalo así, tan pensado y generoso, sin duda fortalece los lazos. Demuestra que Ande no solo lo ama, sino que lo conoce íntimamente, que se toma el tiempo de entender sus sueños y anhelos. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo se perciben como superficiales, este gesto de Ande viene a recordarles a todos que el amor y la conexión genuina siguen siendo lo más importante. Además, este evento también ha puesto de manifiesto la generosidad y la capacidad de Ande para sorprender. No es la primera vez que Ande demuestra tener un corazón enorme y un gran sentido de la atención hacia sus seres queridos. Pero en esta ocasión, ha elevado el listón a un nivel extraordinario. El tema de los regalos de cumpleaños en el mundo de las celebridades es siempre un punto de interés. Vemos mansiones, coches de lujo, joyas extravagantes. Y aunque esos regalos son impresionantes, a menudo carecen de esa chispa de sorpresa y significado personal. Lo que Ande hizo por Kerem parece haber sido precisamente eso, un regalo que va más allá del valor monetario, un regalo que habla directamente al corazón. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, amplificando todo. Los fans han reaccionado de mil maneras. Algunos con envidia sana, deseando tener una pareja así. Otros admirando la dedicación y el amor que Ande ha demostrado. Y por supuesto, no faltan los que han aprovechado para especular sobre el futuro de la pareja, viendo en este gesto una señal de compromiso aún mayor. ¿Podría este regalo ser un preludio a algo más grande? ¿Un compromiso, quizás? Los fans no se cansan de alimentar estas esperanzas. Ver a una pareja tan querida dar pasos importantes en su relación es algo que muchos celebran. Lo que sí es seguro es que este evento ha añadido una nueva capa a la narrativa de Ande y Kerem. Ya no son solo los actores de una serie exitosa que se enamoraron. Son una pareja que, a pesar de la fama y la presión, ha sabido cultivar un amor profundo y significativo. Un amor que se expresa a través de gestos tan conmovedores como este regalo de cumpleaños. Y mientras seguimos imaginando los detalles exactos de ese regalo, lo que queda claro es que Ande Erçel ha logrado algo que pocos consiguen: sorprender y emocionar a un público que creía haberlo visto todo. Ha demostrado que el amor, cuando es sincero y se nutre con atención y comprensión, puede ser el regalo más maravilloso de todos. Espero que esta pequeña inmersión en el misterio del regalo de Ande para Kerem haya sido de tu agrado. Me encanta desgranar estas historias que nos demuestran que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con sueños y con un gran amor. En resumen, hemos hablado de cómo Ande Erçel ha dejado a todos boquiabiertos con un regalo de cumpleaños para Kerem Bürsin que ha trascendido las expectativas. Exploramos la historia de su relación, la importancia de su conexión, y cómo este gesto ha fortalecido aún más su vínculo y ha cautivado al público.
Hemos analizado las posibles interpretaciones y el impacto emocional que este evento ha tenido. Y sobre todo, hemos celebrado el poder del amor genuino y la atención personalizada en una relación. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Si este tema te ha parecido interesante, por favor, déjame saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que el regalo fue algo material o más bien una experiencia? ¿Qué crees que Kerem sintió al recibirlo? Me encanta leer sus opiniones y estoy deseando interactuar con ustedes. Y si aún no lo has hecho, por favor, no olvides darle un gran asterisco me gusta asterisco a este vídeo si te ha gustado. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona que creas que disfrutaría de esta historia. Y por supuesto, si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y contenido fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.